Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Para mí es un placer estar con ustedes en esta noche para compartir de la palabra de Dios. En esta oportunidad, el tema que el Señor ha puesto en mi corazón se titula Escuchando la voz de Dios. Pero para iniciar, me gustaría que pongamos este mensaje en las manos del Señor para pedir la dirección de Él, para pedir que Él nos ayude a recibir lo que Él quiere hablarnos en esta maravillosa noche. Incline su rostro conmigo y pidamos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta noche, sabiendo, Señor, que sin ti no somos nada y que necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu para poder actuar como hijos tuyos. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús abra nuestro entendimiento para poder estar receptivos a tu voz y entender lo que tú deseas hablarnos. Te pido, Señor, que tú me uses conforme a tu voluntad. Hago a un lado mi conocimiento humano y te pido que sea tu Santo Espíritu el que use mis labios en esta oportunidad. Señor, te pido que tú, Señor, bendigas a cada hermano y hermana que en este momento está recibiendo este mensaje y nos ayudes a entender cuál es tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Amén. Como les decía, mis hermanos, el tema de hoy es escuchando la voz de Dios. Es un tema muy interesante porque en realidad nosotros necesitamos cada día escuchar la voz de Dios para poder caminar conforme a lo que Él le agrada y poder llegar a la meta que Él ha propuesto para cada uno de nosotros. Para iniciar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Y es que día a día, mis hermanos, nosotros tenemos miles de pensamientos que invaden nuestro ser. Muchas veces nos sentimos tan abrumados, ¿verdad? De tanto pensamiento, de tanta situación, y necesitamos la dirección de Dios. Es ahí cuando nosotros necesitamos entender cuando una palabra viene de Dios y cuando no viene de Dios. Cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios y cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Necesitamos esa guía que solamente nos da la palabra y el Espíritu Santo de Dios, porque ellos son un complemento entre sí. Hay tres elementos que debemos hacer para poder escuchar la voz de Dios. El primero de ellos es conocer que Dios nos habla a través de la palabra. Hoy por hoy tenemos una gran bendición que es la palabra de Dios, la Biblia. Es a través de ella donde nosotros podemos conocer quién es Dios, conocer sus planes, conocer sus pensamientos para nosotros y poder entender el plan maravilloso que Él trazó para cada uno. Pero nosotros tenemos que tener una actitud para poder acercarnos a ella y es preparar nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios. Ese es el segundo punto. De nada sirve leer la palabra si nosotros no la ponemos por obra, y muchas personas inclusive leen la palabra para refutar lo que otras personas creen acerca de Dios. Ese ámbito de contienda no es agradable delante del Señor, y por eso nosotros debemos entender que Dios en su maravillosa voluntad nos reveló lo que Él desea hacer, lo que Él hizo y lo que Él está haciendo en nuestras vidas también. El tercer punto que debemos entender o analizar es entender que Dios está en medio de la tormenta dándonos la paz que necesitamos. Esa palabra de consuelo, ese momento de maravilloso en el cual sentimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no se da si nosotros no estamos conforme a la voluntad de Dios, y también tampoco se llega a dar si nosotros no conocemos la palabra del Señor. Entonces veamos como todo es una cadena. Para escuchar la voz de Dios necesitamos inquirir la palabra, disponer nuestro corazón y también entender que necesitamos esos momentos de calma para poder obrar conforme a la voluntad del Señor. Vamos a leer lo que nos dice Primera de Samuel 3:10. Ahí la palabra nos enseña que muchas veces Dios habla, pero nosotros no estamos receptivos a la voz de Dios. Si nosotros escuchamos, o bueno, sabemos lo que nos dice la escritura en Primera de Samuel 3, recordamos a un joven Samuel, ¿verdad?, que está siendo instruido por el sumo sacerdote y que él, a pesar de vivir en ese templo, ¿verdad?, en ese tabernáculo, a pesar de haber sido formado, ¿verdad?, en el judaísmo, él no había tenido ese encuentro personal con Dios. Y tal es así que cuando el joven Samuel es llamado por Dios, él no discierne la voz del Señor. La palabra nos dice que Samuel estaba acostado, ¿verdad?, y que el Señor le dijo: Samuel, Samuel.
Y él se levanta y va donde Elí y le dice, sí señor, aquí estoy, ¿verdad? Después él le dice, no, yo no te he llamado, vuelve a tu cama, ¿verdad? Entonces Samuel se devuelve, vuelve a suceder lo mismo, el Señor viene y llama a Samuel, Samuel, Samuel. Sin embargo, él no sabe que es Dios el que le está hablando, no discierne esa voz. Se levanta, va donde Elí nuevamente y le dice, aquí estoy, Señor, ¿qué te puedo servir? Parafraseándolo, ¿verdad? Y él le dice, bueno, no he sido yo, vuélvete a tu cama. Cuando sucede la tercera vez, Elí le dice, si vuelves a escuchar que te llamo, entonces di, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Entonces cuando él regresa, ¿verdad? Y vuelve a suceder lo mismo, que eso lo encontramos en el 3:10, dice la palabra, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Es interesante porque cuántas veces Dios no nos ha llamado, Dios no nos ha hablado y nosotros no hemos sido perceptivos a esa voz, no hemos discernido que es Dios el que nos está hablando. Porque en muchas oportunidades, como les decía, tenemos miles de pensamientos en un solo día. Y esa cantidad de pensamientos nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cuáles son de Dios y cuáles son propios, cuáles son del enemigo? Porque hay tres tipos de pensamientos que vienen a nuestra vida. Como les digo, tenemos pensamientos propios, que soy yo pensando, pensamientos del enemigo que viene a nuestra vida también. Y también hay pensamientos que vienen de parte de Dios. Entonces nosotros debemos de entender, debemos de crecer y en poder discernir cuáles son los pensamientos que proceden de Dios. Para eso nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos en nuestra propia humanidad de entender la voz de Dios, no lo vamos a lograr. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos revele toda verdad. ¿Qué sucede en esta oportunidad? Cuando el joven Samuel le dice, habla porque tu siervo oye, ya hay una apertura en el diálogo entre Jehová y Samuel. Y es así como él le da inclusive qué es lo que va a pasar más adelante, ¿verdad? Él le da la profecía de lo que viene más adelante. Pero si Samuel no hubiese discernido la voz de Dios, si él no se hubiera dispuesto para poder recibir el mensaje, nada de eso hubiera sucedido. Es tan importante que hoy en día nosotros, mis amados hermanos y amigos, entendamos y dispongamos nuestro ser y le digamos, Señor, háblanos, porque tu siervo escucha. Cuando nosotros vamos a leer la palabra del Señor, necesitamos hacer lo que hizo Esdras. Eso lo podemos encontrar en Esdras 7:10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel, sus estatutos, sus estatutos y decretos. Es así como nosotros debemos de entender que debemos discernir, debemos escuchar atentamente la voz de Dios y para eso debemos disponer nuestro corazón hoy para poder leer la palabra. Hay personas que son selectivas, por decirlo de alguna forma, y reciben ciertas partes de la palabra y otras no. Resulta que todo lo que son bendiciones lo quieren, ¿verdad? Dicen, es que sí, yo declaro esta bendición, yo reclamo esta promesa para mi vida, yo sé que el Señor es bueno, yo sé que su misericordia es para siempre, yo sé que Él está al cuidado de mí, pero no preparan su corazón para obedecer el mandato de Dios. Y es ahí donde muchas veces se falla, porque nosotros debemos prepararnos para obedecer la voz de Dios, para cumplir la voz de Dios. Eso es difícil a veces porque el Señor nos manda a hacer cosas que tal vez nosotros no logramos entender. Un ejemplo de eso, cuando el Señor dice que amemos a nuestros enemigos, hay muchas personas que dicen, no, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque yo no voy a amar a mis enemigos, yo necesito destruir a mis enemigos. Por lo tanto, invoco el poder de Dios para que consuma con ese fuego consumidor a todos mis enemigos, ¿verdad? Y hacen ese tipo de oración. Esa oración está fuera de la voluntad de Dios. Recordemos que cuando los apóstoles estaban con Jesucristo y le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que fuego baje y los consuma? Él los exhortó y dijo, no, ustedes no saben lo que están diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros declaramos una palabra de bendición, esa palabra se convierte en realidad. Y si declaramos una palabra de maldición, esa maldición también cae. Porque la Escritura dice que lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo, y lo que atemos también será atado, ¿verdad? Entonces Él nos ha dado un gran poder, una gran autoridad. Ese poder y esa autoridad
el Señor nos habla en su palabra de cómo debemos de administrarla, qué debemos hacer para ser agradables delante de Él cada día. Es así como nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios, pero debemos disponer nuestro corazón, no solamente para escucharlo, sino también para obedecerlo. Es así, mis amados hermanos, como Esdras complementa lo que hizo Samuel, porque Samuel también dispuso su corazón para poder hacer la voluntad de Dios. Tanto es así que cuando él le dio el mensaje, ¿verdad? El Señor Jehová le dio el mensaje a Samuel. Más adelante Elí le pregunta qué fue lo que le dijo y él le declaró todo exactamente como el Señor se lo había revelado. Nosotros debemos ser iguales, ¿verdad? Debemos ser igual a Esdras, igual a Samuel y disponer nuestro corazón y decirle, Señor, háblanos cada vez que abrimos la palabra. Hay personas que lo leen como si fuera un mero entretenimiento. Hay personas que lo leen, para contienda. Pero hay personas que leen la palabra de Dios buscando la presencia de Él, buscando someterse a la voluntad del Señor. Y es así como suceden cosas lindas y maravillosas en estas personas. Por eso la palabra en sí misma dice que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, ¿verdad? Es así como la palabra nos revela que ella es viva, como ella transforma, liberta, restaura vidas. Pero también hay personas en que no, la palabra no surte efecto. ¿Por qué? Porque ellos no permiten que entre hasta el corazón. Este punto es interesantísimo, mis hermanos, porque en muchas oportunidades las personas creen que la Biblia es un libro común y en ellos no surte ningún efecto la palabra, con toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque no han entregado su vida a Cristo, no mora en ellos el Espíritu Santo, no saben discernir la voz de Dios, ni tampoco disponen su corazón para obedecerla. La palabra en sí misma es maravillosa, ¿verdad? Si usted lee los 66 libros de la palabra, va a encontrar la historia de amor más linda jamás escrita. Usted va a encontrar cómo Dios, a pesar de nuestra humanidad, de nuestra desobediencia, Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos, Él ha preparado algo maravilloso para nuestra eternidad. También usted va a encontrar la historia de cómo Dios preparó a su Hijo, lo dio como sacrificio por cada uno de nosotros y nos enseña también que por obra no podemos ser salvos, sino que nosotros tenemos que tener esa fe en Jesús, esa fe en lo que viene más adelante. Esta historia de amor, búsquela, está ahí en la palabra, no está en un solo capítulo, no está en un solo versículo, sino está en toda la Biblia. Cuando nosotros escuchamos ese mensaje completo, nosotros comenzamos a conocer a Dios. No seleccionemos solo un pasaje, mis hermanos. ¿Cómo es que decía mi papá? Un texto sin contexto se convierte en un pretexto, ¿verdad? Él nos daba el ejemplo en una oportunidad de una señora que llamó y preguntaba que cómo es posible que la Biblia dice que Dios no existe, ¿verdad? O que hay un falso Dios. Y eso es porque en el pasaje se sacó totalmente del contexto. Dice el necio en su corazón, no existe Dios, ¿verdad? Entonces ella preguntaba, ¿cómo es posible que la Biblia diga que no existe Dios? Porque se tomó solamente de ese pasaje. Ahí es donde el enemigo viene y habla, trae esa turbación a la mente y se puede entrar en desequilibrio y decir, bueno, pero ¿cómo es posible que la Biblia diga que no existe Dios y dice que solamente existe un Dios, un único Dios verdadero? Entonces estas personas entran en un conflicto, ¿verdad?, mental, diciendo, bueno, pero si la Biblia dice una cosa aquí, ¿por qué dice otra cosa allá? Eso es porque simple y sencillamente el enemigo se aprovecha de esos vacíos, ¿verdad? Si no leemos la palabra de Dios completa, entonces vamos a tener una información incompleta. Yo les exhorto, mis hermanos, para que verdaderamente busquemos inquirir en la ley de Jehová, como dice la Escritura, que nosotros dispongamos nuestro corazón para cumplirla y que antes de esto oremos y le digamos, Señor, aquí estoy, te pido que tú me hables a través de tu palabra. Así es como comenzamos a escuchar la voz de Dios. Hay algo importantísimo también que vamos a ir cerrando, que lo encontramos en Primera de Reyes 19, 12 y 13. Dice, bueno, aquí parafraseando y contando un poco el contexto, recordemos que Elías estaba siendo perseguido, ¿verdad?, por la reina, y él entonces se va, ¿verdad?, hacia el monte para poder escapar de esa persecución. Y cuando él está ahí en una cueva, resulta que el Señor le dice que salga, y él sale,
y pasa un terremoto, ¿verdad? Y dice que ahí no estaba la presencia de Dios. Pasa un fuego consumidor, un torbellino, ¿verdad? Maravilloso, algo, bueno, yo me lo imagino y me imagino algo poderosísimo, ¿verdad? Ver un torbellino de fuego pasando al frente mío, pero dice la escritura que ahí no estaba Dios. Luego de esto, dice la escritura, que pasó un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, dice la palabra en el verso 13, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nosotros debemos, mis hermanos, de sacar un tiempo especial con Dios si queremos escuchar la voz de Dios. Porque en muchas oportunidades en el ajetreo diario nosotros decimos, Señor, yo quisiera escucharte, pero no saco ese tiempo de comunión con Él. Eso es como cuando tenemos una relación de amistad y decimos, es que yo soy amigo de fulano, pero no saco el tiempo para conversar con él. Entonces, ¿qué tipo de relación es esa? ¿Qué tipo de amistad es esa? Nosotros debemos de sacar un tiempo especial con Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed de ver tu gloria y tu poder, ¿verdad? Así lo dice en el libro de los Salmos. Es así como nosotros debemos de disponer nuestra vida y decirle, Señor, yo quiero ese tiempo especial contigo. Antes de que cualquiera se levante, yo quiero estar en tu presencia. Padre, yo quiero, Señor, someterme a tu voluntad. Padre, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que tú me hables. Entonces cuando buscamos esa presencia maravillosa de Dios, en esa tranquilidad calma de las madrugadas, vamos a escuchar la voz de Él cuando nos habla y nosotros vamos a poder tener ese discernimiento de cuando es Dios el que nos está hablando o cuando soy yo el que en mi pensamiento estoy tratando de hacer algo. Es interesante, mis hermanos, porque esto es un proceso de aprendizaje. Todos necesitamos pasar por él y necesitamos crecer en el conocimiento de Dios y eso se logra solamente a través de la Escritura. La palabra del Señor dice que debemos de añorar como niños la leche no adulterada. ¿Qué es esto? Que hay personas que simple y sencillamente les gusta escuchar predicaciones, lo cual no está mal, ¿verdad? No está mal escuchar predicaciones, pero no se van a la Escritura. Entonces, no pueden saber si ese alimento espiritual ha sido adulterado por la persona. Nosotros debemos de irnos a la palabra de Dios. Es ahí donde escuchamos claramente el mensaje de Dios para nuestra vida. Eso es como cuando se juega un teléfono chocho, no sé si ustedes lo han jugado en alguna oportunidad, de que comienza un mensaje y conforme va pasando, llega un mensaje totalmente distorsionado en oportunidades. Eso es porque nosotros nos cuesta en muchas oportunidades entender, ¿verdad? Y escuchamos, pero no entendemos. Y a la hora de poder replicarlo o volverlo a decir, posiblemente nos equivocamos. Pero cuando nos vamos a la Escritura, nos estamos yendo a la fuente de la sabiduría, al mensaje divino, a la palabra inspirada por Dios. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ese maravilloso libro, estamos escuchando la voz de Dios. Mis amados hermanos, yo sé que no es fácil, Sin embargo, para Dios no hay nada imposible y Él puede darnos la revelación que nuestra alma anhela si nosotros nos disponemos a escuchar su maravillosa voz. Yo les invito para que ustedes comiencen a leer la Biblia y así escucharán ese mensaje de amor maravilloso que Dios tiene para nosotros. Cuando necesitemos guía a través de una situación, el Señor nos va a dar esa guía. Cuando nosotros nos sintamos que ya no podemos más porque nuestras fuerzas fallan, el Señor traerá una palabra de consuelo a nuestro ser y así podemos continuar. Mis amados hermanos, busquemos el rostro del Señor, busquemos la presencia de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Él, cosas lindas y maravillosas suceden en nuestra vida. Yo les invito para que reflexionemos sobre esto y que lo pongamos en práctica, porque la palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entre más escuchemos la palabra de Dios, mientras más nos metamos en la palabra de Dios, mayor va a ser nuestro crecimiento en fe. Y les invito para que oremos.
Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos muestras cuál es el camino, la verdad y la vida, porque tú nos enseñas cuál es tu voluntad. Nos disponemos, Señor, y pedimos que seas tú el que nos guíe a toda fuente de verdad y de justicia, que a través de tu Santo Espíritu nos revele, Señor, lo que en ella está. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que si pedimos con fe, eso es lo que recibimos. Y pedimos con toda la fe, Señor, de que tú, Padre, nos puedes hablar, por más sencillo y humilde que seamos, tú nos puedes usar, Señor, también para compartir de tu palabra. Disponemos todo nuestro ser, Padre, y principalmente nuestro corazón, para poder recibir del mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.